A mi lado está Rafael Paz y con él voy a abordar algunas cosas del PLD y quizás también del gobierno, porque me parece que lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana es más grave de lo que inicialmente habíamos pronosticado. Así que quédense con nosotros, porque puede ser que de este entrevista a Rafael Paz puedan surgir algunas cositas. Rafael, si yo fuera PLDista, yo estaría ahora mismo preocupado por la sangría de personas que no terminan, es decir, de marcharse del partido. 2, 3 días pasan y se va otra figura. Explícame, porque yo no comprendo, por qué es que aparentemente ustedes no están preocupados con eso. Mira, Neudis, el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en la actualidad en un cambio de ciclo. Como producto, primero, de la salida del poder después de 20 años de gestión, en los últimos 24 años, y de haber gobernado de manera consecutiva durante 16 años. Ha sido el partido en la historia democrática de la República Dominicana con el mayor éxito. Y ese cambio de ciclo es marcado por el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina. Es natural en los procesos de congreso del PLD, donde ocurre una gran transformación interna, por lo regular, que algunos de nuestros dirigentes salgan del partido. ¿Algunos? Correcto, pero también hay muchos nuevos dirigentes que se integran. Por ejemplo, en días recientes se daba como noticia que 2 miembros del Comité Central habían salido de la organización. Sin embargo, en el marco del proceso electivo de nuestro Congreso, 300 nuevos dirigentes se hicieron parte del Comité Central por el voto directo. Más de 200 a través de la cuota del Comité Político. Y se integraron además los alcaldes y los directores de distrito para una renovación del Comité Central por el orden del 70%. Te puedo dar otro dato. Los electos por la lista nacional del Comité Central en un 75% tienen menos de 40 años, lo que marca con fuerza la renovación que está viviendo el PLD. Algunos de los que han salido son referentes de las peores prácticas políticas que debilitaron, afectaron y soslayaron la imagen del partido. Tú estás diciendo totalmente lo opuesto a lo que dijo en una entrevista anterior Omar Fernández, de que en la fuerza del pueblo, que es el destino irrevocable de quienes se van, solo entra lo mejor. Pero tú estás diciendo ahora que se va lo peor. No entiendo, ¿a quién le creo? Bueno, yo me remito a lo que decía el profesor Juan Bosch. Para que el buey engorde, hay que quitarle las garrapatas. ¿No crees tú que la salida de José La Luz del PLD sería un hecho que, al menos públicamente, sería otro revés más que, haría más fuerte la percepción de que el partido continúa fragmentándose? Mira, con la entrada de juventud talentosa, capacitada, formada, decidida y con hambre de construir país y de construir partido, a mí no me cabe duda de que el PLD tiene un futuro maravilloso. 3 miembros del comité político, Johnny Pujols, Juan Ariel Jiménez y quien te habla, tenemos menos de 40 años. 36, 37 años en el caso de los 3. José no es de mi generación. Quizás puede ser hasta mi padre. Y tiene un tiempo importante en el PLD. Todo aquel que ha militado en esta organización sabe que el Partido de la Liberación Dominicana, el partido, es el principal activo de los PLDistas, no las individualidades. Aquel que decide tomar su camino, al final se va solo o se va con un puñadito de personas. Pero espérate, José La Luz, por si no lo sabes, está concitando la atención de 2 o 3 elementos internos descontentos que no forman parte de ese comité político para llevárselos. O sea que es muy posible que no se vaya solo. Yo te acabo de decir que el principal activo de los PLDistas es el propio partido y que la naturaleza propia de los que militamos en esta organización es un amor por nuestra historia, por nuestros años de dedicación, por nuestros años de compromiso y de servicio. Yo le debo al PLD. Todo aquel que es verdaderamente bochista y PLDista sabe que le debe al Partido de la Liberación Dominicana. Que el partido no nos debe nada a nosotros porque nos ha permitido tener una carrera política
donde hemos crecido, donde nos hemos convertido en figuras nacionales o regionales, donde pudimos ser funcionarios del Estado, tener un activismo social de peso o político o ser legisladores. Entonces, yo vuelvo al inicio de nuestra conversación. Al final, los PLDistas somos aquellos que entendemos que lo colectivo, que lo general, está por encima de lo particular. Pero si a ti te piden. Y muchas de estas manifestaciones lo que constituyen es algo que don Juan señalaba de manera constante a través de sus obras políticas. Principalmente Las clases sociales en República Dominicana, que es un libro distinto a la composición social dominicana. Decía que la tendencia de la pequeña burguesía, que era la clase predominante en una sociedad como la dominicana, donde no había gran desarrollo industrial, era una tendencia hacia el individualismo. Y que el PLD, que era un partido único en América, había sido constituido sobre la base de organismos y métodos de trabajo que morigeraran, que limitaran, que redujeran ese individualismo. Lamentablemente, por efecto de un ejercicio extendido del poder, ese individualismo se fue apoderando de la cabeza de muchos PLD. A ver si te entiendo. José La Luz es hoy día la manifestación exacerbada del individualismo. ¿Es eso lo que estás planteando? Mira, yo no creo que es un tema personal aquí. Yo creo que es un tema de un deterioro conceptual, un deterioro de tipo político e incluso ideológico que se ha dado en algunos elementos del Partido de la Liberación Dominicana y que los hace entender que ellos, en términos individuales, están por encima de la organización. Y ese pensamiento, te lo puedo decir hoy, no tiene cabida dentro de la organización. Pero obviamente, cada cual es dueño de su destino. O sea, que tú estás dando por hecho que José se va y que, por lo que acabo de escuchar incluso, si se te encomienda tratar por última vez de convencerlo para que se quede, tú ni siquiera harías eso. Mira, yo te diría que nosotros no vamos a empujar a nadie, pero tampoco, como dijo el secretario general, vamos a amarrar a nadie de la pata de una cama. Tuviste un enfrentamiento público con José La Luz, que se hizo viral, donde digamos que la frase "el colmado de Danilo" se hizo tendencia en toda la República Dominicana, pero también tuviste un, digamos, enfrentamiento público con Sergio Carlo. No me quedó claro el tema de que si te hackearon o no la cuenta, lo de Sergio falso, etcétera. Danos tu versión de los hechos, porque he visto que intermitentemente Sergio se ha mantenido pues atacándote. Mira, nosotros no somos... O evocando, por así decir tu nombre. Yo no soy una persona de conflictos. Soy una persona de concordia, de concertación, de trabajo en equipo y sobre todo que entiendo que por encima de los colores están los intereses de la República Dominicana. La situación con José La Luz no fue ocasionada por nosotros. Nosotros estábamos participando en una entrevista a invitación del programa y recibimos una agresión. Sol de la Mañana, si no me equivoco. La cual, del Sol de la Mañana, coordinado por Julio Martínez Pozo. Recibimos una agresión y lo que hicimos fue evitar cualquier tipo de dime y te diré y responder con argumentos. José te agredió, según tú. Como tú lo ves, tu enfoque. Todo aquel que vea esa entrevista se va a dar cuenta de que hay dos caracteres allí. Uno que está en una situación agresiva y otra que está hablando de ideas, de propuestas y defendiendo su partido. En el caso nuestro somos la segunda persona. Con relación al buen amigo Sergio Carlo, nunca he tenido un conflicto con él. Fui objeto de un robo de identidad que fue denunciado oportunamente y luego hemos visto una actuación que parecería el resultado de cierta obsesión, porque a veces Sergio me escribe hasta de "buenos días, ¿cómo estás, Rafael?" en las redes, y a mí me parece súper extraño eso. Pero tú afirmas que Sergio Carlo está obsesionado contigo. Bueno, yo no podría afirmar eso tendría que afirmarlo un profesional de la conducta, pero a veces algunas de sus expresiones en las redes sociales pudieran parecer extrañas. Bueno, pero por ejemplo, esto que se da o que se dio en su momento en su plataforma El Antinoti contra el Partido de la Liberación Dominicana y la figura de Danilo Medina, ¿tú entiendes que fue un asunto, digamos, sobredimensionado? Porque los escándalos de corrupción que afectaron al PLD
no se inventaron en esa plataforma, o se los inventó alguien en sí. Mira, aquí se ha pretendido instalar una narrativa cuyo objetivo es demoler moralmente al Partido de la Liberación Dominicana, al partido fundado por Juan Bosch. Y sobre esa campaña de demolición moral se han tendido muchas mentiras y se han utilizado argumentos con el objetivo de dañar políticamente. Pero espérate, has hablado de mentiras. La Constitución. Oye, pero oye, es interesante porque lo que has planteado, porque quienes han expandido esa narrativa son el Antinoti, Marino Zapete, Alicia Ortega, Nuria Piera, creo que hasta cierto punto Ricardo Nieves, que son personas que gozan de credibilidad en la sociedad. Tú plantear eso es decirle mentirosos a ellos. Mira, yo respeto a la mayoría de los comunicadores que tú has señalado allí y creo que tienen una hoja de servicio que resulta en una gran contribución para la República Dominicana. Sin embargo, contra el PLD se ha puesto en marcha una campaña terrible que ni siquiera responde a la propia Constitución de la República, porque la responsabilidad penal, que es la que se deriva de cualquier acto de corrupción por mandato de la Constitución, es de tipo personal. Tratar de endilgar actuaciones personales a toda una organización política que por mandato del pueblo es la principal fuerza de oposición, no es solo un acto de ventajismo político, es sino además una clara decisión de erosionar el equilibrio democrático que debe existir en el país, porque los partidos minoritarios no pueden liderar la oposición. Eso le corresponde por mandato del pueblo al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando se intenta arrodillar moralmente al PLD y anular su voz, lo que se está tratando de anular es la democracia dominicana. En nuestro caso, lo que hemos dicho es que el debate político tiene que darse sobre la base del respeto. El PLD tiene una obra de gobierno sólida. Si existen leyes que hoy permiten acusar a aquellos que cometieron actos de corrupción, fue porque las aprobó el PLD. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? ¿Tuviste algo que ver con eso? Es correcto. Si la Constitución está, digamos que señala los delitos de corrupción de manera expresa y elimina, por ejemplo, la prevención, fue por la aprobación mayoritaria del PLD. Si hoy existe una ley de compras y contrataciones que obliga a la realización de concursos públicos, fue porque la aprobó el PLD. Si además existe un ministerio público con los recursos para poder financiar la actividad de persecución penal, es porque ese presupuesto lo asignó el PLD. Y si existe un poder judicial con recursos suficientes asignados para poder funcionar, quien llevó a ese poder del Estado de una cenicienta, con la primera convocatoria del Consejo de la Magistratura y con aumentos constantes de sus presupuestos, principalmente a partir del año 2012, fue el Partido de la Liberación. Rafael, ¿cómo, digamos, procesar este tema de que Danilo es el presidente del partido como un asunto genuino, de que la gente realmente así lo quiera, y que no es un asunto de que se impuso la figura del expresidente, aquel que dijo: yo quiero mi partido, yo quiero mi Congreso? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una naturaleza que ahora danilista, se remarca danilista, con mucho más fuerza. Danilista, la naturaleza. Es una naturaleza bochista, donde las personalidades, el personalismo y el culto a la personalidad tienen un lugar fuera del partido. El PLD vuelve a su esencia colectivista, como lo fundó el profesor Juan Bosch, y hoy ya no hay danilistas ni hay otras corrientes al interno. Lo que hay es PLDistas. Pero hay un asunto ahí. El PLD ahora vuelve a su dinámica de funcionamiento de organismos. Durante mucho tiempo los organismos del PLD fueron infuncionales porque la gestión de los titulares, muchos de ellos salieron del partido, otros, digamos, ya no estarán en los cargos, fueron, digamos, no estuvieron concentradas en la gestión partidaria. El PLD se dedicó mucho más a la actividad gubernamental y el partido quedó ciertamente en una especie de abandono. Pero ¿quién fue entonces el responsable histórico de ese proceso de desvirtuación que tú acabas de citar? Porque alguien tuvo que ser responsable. O no sé si el difunto Norge Botello, Leonel Fernández, Danilo Medina, pero alguien tuvo que ser.
Bueno, cuando alguien tiene una posición y no la ejerce y se dedica a otras cosas y se debilita la organización de la cual es titular, entonces él es el responsable. ¿Quién es ese alguien? En este caso, si quienes se mantienen, como está ocurriendo, vuelven y empujan el inicio o recobrar la esencia partidaria de una organización que es única en América, porque la esencia del PLD, y lo decía el profesor Juan Bosch de manera clara, los organismos son los que determinan en el PLD cuáles son las decisiones que se toman. Ahora va a funcionar el comité político, ahora vamos a tener una secretaría general activa, ahora vamos a tener 39 secretarías haciendo un rol de gabinete sombra. Se vuelven a relanzar. Cuidado con el peaje sombra. Cuidado con el peaje sombra. Bueno, gabinete sombra, peaje sombra. Bueno, el peaje sombra fue suscrito por un gobierno que no fue del Partido de la Liberación Dominicana. Inicialmente, pero se puso en marcha en un gobierno del PLD. Pero quien suscribió ese contrato leonino para la República Dominicana fue la gestión del PRD, hoy PRM. Entonces, hay que estar claros de que una cosa es una cosa y de que otra cosa es otra cosa. Dicen que Danilo Medina se impuso en estas elecciones pasadas, donde primero se nombraron miembros en el Comité Central, luego en el Comité Político. Dicen que se dio un fraude. Mira, yo puedo fraude de Danilo atestiguar frente a ti que no he participado en un proceso más democrático, más participativo, más transparente y que tenga un efecto de fortalecimiento mayor en una organización como el que acabamos de atravesar en el Partido de la Liberación Dominicana. Y te recuerdo que a mí incluso me tocó liderar grandes organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales. El PLD acaba de marcar un referente con este Congreso. Uso de la tecnología al más alto nivel. La primera plenaria con más de 2.500 delegados a través de una plataforma electrónica. Uso del voto automatizado supervisado por la Junta Central Electoral en una asamblea del Comité Central para elegir el comité político con una participación histórica de un 92% de la matrícula del Comité Central del partido. Eso nunca se vio ni siquiera cuando el PLD estaba en el poder. Es decir, hay un ánimo, hay una efervescencia, hay un nivel de dinamización, que en cada proceso hay heridos. Eso es normal. Y por eso hay que abrir las puertas a la reconciliación. Porque el rol de todo aquel que gana no es solo la victoria. Usted no solo gana, usted tiene que hacerse perdonar por aquellos que no lograron tener éxito. Y hay que entender también otra cosa. Siempre hay un duelo posterior a los procesos electorales, pero en política no se pierde, se acumula. Y el Partido de la Liberación Dominicana hoy está listo con una renovación histórica de su comité político, que acaba de agregar 16 miembros nuevos, que se suman a 6 que se habían incorporado hace menos de 2 años, para totalizar 22 miembros que van a tener menos de 2 años en el organismo. Es decir, tenemos la combinación entre lo mejor de la experiencia, que es el 50% del comité político, y lo mejor de lo nuevo, que son los que se acaban de incorporar. Pero tú estás hablando de la experiencia del 50% de los miembros que muy posiblemente no sepan lo que es un tagueo o un hashtag. No me refiero a otros 50, sino al 50 que refiere con experiencia. Claro, pero el 50% de la sociedad dominicana quizás no sabe lo que es eso y no podemos excluirlo por ello. Pero ese 50% es el que ha acumulado las experiencias, es el que tiene en una época análoga, raíces históricas del bochismo, de la organización, y tienen los patrones de referencia para saber cuáles de nuestras nuevas y buenas ideas pueden funcionar y dar referentes. Entonces, lo importante aquí es conjugar, Aneolis. Ninguna generación es mejor que otra. La combinación sabia de la energía de la nueva y de la experiencia de los anteriores es lo que va a marcar un PLD distinto y nuevo. Pero me hablaste, desmontaste el tema del fraude. Sin embargo, un dato que quizás tú no sepas o no sea de tu agrado, si lo sabes, es que Charlie Mariotti fue a esa contienda electoral interna con su propio asesor tecnológico. Yo digo que si Charlie Mariotti, que resultó ser finalmente el secretario general, a sabiendas de que estaba compitiendo contra uno que de repente no era de Danilo, quizás Bichara, etc.,
y él llevó su propio asesor tecnológico, era porque él estaba previendo algo. Mira, yo creo que eso es parte incluso... Eso despierta suspicacia. De la naturaleza de los procesos competitivos. Es normal e incluso necesario que todo aquel que compite tenga las mayores garantías. Yo creo que aquí lo positivo es señalar que la comisión organizadora, la solicitud que recibió de parte del secretario general electo, la acogió sin ningún tipo de miramiento y le dio todas las garantías. Y eso aseguró a que ese resultado... Pero tú confirmas que Charlie llevó su propio asesor tecnológico. Es que eso es de conocimiento público, porque él hizo pública la carta a través de la cual en el PLD. Publica en el PLD. Claro, pero se publicó en las redes sociales, por lo cual no es nada que haya sido escondido. Fue una solicitud transparente y de cara al sol. Yo lo que cuestiono es que él decidió llevar, decidió llevar su asesor. Lo que pasa es que en todos los procesos de contienda electoral, ya sean internos o externos, se permite la utilización de delegados técnicos, sobre todo cuando se utilizan herramientas tecnológicas que son complejas y que requieren de especialistas para poder garantizar su integridad. Entonces, el PLD también tenía el reto en este proceso de, digamos, rodear el voto electrónico de todas las seguridades para evitar un nuevo intento de invalidarle cuando ya tenemos referentes anteriores de personas que quizás no pudieron aceptar sus derrotas y comenzaron a hablar de algoritmos y métodos de ritmo. Hay un tema que tiene que ver con todo esto y es, ¿tú no crees que hay gente descontenta en el partido por el hecho de que ve jóvenes que en un tiempo récord pasan del comité central al comité político? Eso me parece a mí que ha creado cierto descontento incluso entre dirigentes a nivel medio que tienen mucho bagaje en ese partido y que en lo adelante podrían ser sus enemigos internos. Mira, yo creo que eso es propio de un contexto. Primero, en mi caso yo tengo 22 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Comencé por las tareas más sencillas, desde banderear, pegar afiches y participar. ¿Tú llegaste a vender Vanguardia del Pueblo? No, porque yo tengo 37 años. En aquel momento las tareas eran más de tipo electoral. Entonces, sí fundé motu propio un círculo de estudio cuando me afilié al partido a la edad de 18 años. Y formé otros jóvenes porque desde muy pequeño me adiestré en la teoría partidaria y en la ideología partidaria, y ya cuando me afilié tenía las condiciones para poder instruir a otros. Ya yo me había leído las obras completas a nivel político de Bosch cuando me hice militante del partido, y entonces recogí los documentos, los folletos, y inicié unos diálogos y unas tertulias para formar a otros jóvenes. Y eso me permitió ser, digamos, el orientador de hoy jóvenes que forman parte del Comité Central en mi natal Monteplata, que fue donde crecí. Fui parte del Comando Nacional de la Juventud en el año 2004. Me tocó asesorar a legisladores del PLD a final de la década del 2010, entre el 2007, 2008 y 2009. Defendí legisladores en el Congreso, en los tribunales, como abogado. Fui delegado ante una junta electoral y salvé 2 alcaldías del Partido de la Liberación Dominicana. Me fui a estudiar fuera y estudié gobierno. Y crecí en la sociedad, porque aquí viene el segundo componente. El partido se congeló durante 15 años. Durante 15 años fueron inamovibles los presidentes del comité intermedio, los miembros del comité central, que fueron incluso ratificados en este proceso y no tuvieron que someterse como yo a un proceso de validación con las bases del partido. Y los que logramos pasar hoy al comité político, lo hicimos sobre la base de votos, no de un señalamiento. Este proceso fue altamente competitivo y requirió de un gran esfuerzo. En mi caso, yo tuve que hablar con más de 450 compañeros por la vía telefónica y visité 17 provincias. Y ese esfuerzo, luego de haber sido el candidato a senador de la capital y haber logrado la mayor votación de cualquier PLDista en el Distrito Nacional con casi 150,000 votos, si nosotros
hubiéramos encabezado la boleta, existiendo el arrastre como existía antes, el PLD sacaba 2 diputados más con los votos del senador. Eso demostró una robustez de nuestro liderazgo en el territorio. Para las elecciones del Comité Central fuimos el más votado en el Distrito Nacional y fuimos el 4º más votado a nivel nacional. Entonces, ahora para el Comité Político nos esforzamos, logramos grandes alianzas y recibimos el voto mayoritario de los casi 1.200 miembros del Comité Central que participaron en la plenaria. Por lo cual, Aneudi, cualquier señalamiento que tienda a querer invalidar eso es simplemente un argumento propio de la situación postelectoral. Entonces, ahora nos toca sanar heridas, trabajar juntos, entender que el partido está por encima de nosotros y que el tiempo no se detiene. Lo que tenemos que lograr es construir un partido que recupere la estima mayoritaria del pueblo dominicano, modelando valores y prácticas conectadas con sus expectativas y poder llegar al poder en el 24 para gobernar para las grandes mayorías, no para un grupito como gobierna. Ustedes están dando por hecho que en el 24 ustedes se van a enfrentar a un PRM desgastado, quizás a un Leonel Fernández, y están descartando a priori que no pueda surgir otra figura sorpresa. Eso me parece un poco arriesgado. Ya no son los mismos tiempos, Rafael. O sea, no creo que en el 24 tengamos al PRM, Leonel Fernández, el PLD y ya. Con el nivel de entusiasmo, de efervescencia, de dinamismo, de compromiso que hoy existe en el Partido de la Liberación Dominicana, yo te aseguro, Aneudis, que con además las transformaciones que vamos a hacer a lo interno de la organización y las grandes alianzas que vamos a promover con sectores de la sociedad en función de causas y la gran apuesta tecnológica que va a hacer el PLD luego de haber colocado en la línea de enfrente a una nueva generación, en el 24, de seguro el PLD volverá a ser gobierno. Yo tengo una sospecha. Yo sospecho que en el PLD, para tú ser sangre nueva y tener acceso a posiciones en el Comité Central y en el Comité Político, tú tienes que ser por default danilista. Pero te voy a preguntar si precisamente, y con esto culminamos, si precisamente Danilo Medina tuviese por H o por Y la posibilidad de volver a ser candidato del PLD en el 24, ¿cuál sería tu postura? Sería una de dos. Compañero Danilo, ya está bueno, déle chance a otro, un joven. O la otra sería, excelente, nada mejor que tenerlo a usted de vuelta siendo el candidato presidencial. ¿Qué tú escoges? La condición esencial dentro del PLD es ser PLDista. Y en el caso nuestro tenemos la gran ventaja, que posiblemente no tiene ninguna otra organización, que tenemos un presidente del partido que terminó su ciclo electoral, que concluyó esa parte de su carrera política y que hoy está colocado en una posición privilegiada de árbitro dentro de la organización y cuyo mayor legado será crear el proceso político para que este partido, fundado por nuestro maestro, el profesor Juan Bosch, pueda volver al poder. O sea, que tú apuestas a que Danilo Medina, si tuviese que elegir, teniendo la posibilidad, tú apuestas a que Danilo pues elevaría más bien a un joven a ser candidato. Nosotros tenemos extraordinarios activos que hoy están corriendo o que tienen ya la categoría de presidenciables. Mencióname. Bueno, te puedo mencionar adelante, los 5 más votados adelante en el proceso del Congreso. Dale. Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño y Francisco Javier García. Son activos extraordinarios del PLD. Pero ahora mismo, nuestro principal objetivo durante el próximo año va a ser construir partido, desarrollar el partido, relanzar la marca partidaria, reconstituir nuestros organismos y colocar al PLD como fuerza en sintonía con las aspiraciones del pueblo dominicano. ¿Gana en el 24 el PLD entonces? ¿Gana las elecciones del 24? El PLD se va a transformar, se va a reconstituir y con el apoyo mayoritario del pueblo va a volver a gobernar para las grandes mayorías. En el 24. Reitero, no para un grupito como este gobierno,
que ha sido insensible. ¿Y qué era el Danilato? ¿Qué era el Danilato? ¿Qué era? Mira. ¿O qué es el Danilato? ¿No es un grupito? Yo escucho hablar del Danilato y me sorprende que quienes han promovido ese concepto son herencia viva del Trujillato. Y normalmente, esas mismas personas hablan de quebrar países, pero fueron los principales defensores de las quiebras financieras que sacudieron a la República Dominicana y enviaron a más de 1 millón de dominicanos a la pobreza. Danilo, ese hombre trabajador, sencillo, dedicado, fue el que sacó a 1 millón de dominicanos de la pobreza y dedicó su vida, junto con una gran cantidad de hombres y mujeres del PLD, a construir una democracia sólida que hoy ha permitido la construcción de esa democracia, que haya una alternabilidad. Porque mucha gente quiere hablar, por ejemplo, de las razones de por qué el PLD salió del poder. Pero yo te diría a ti, lo normal es que un partido salga del poder. Lo extraño es que un partido se mantenga durante 16 años consecutivos con el apoyo mayoritario de un pueblo y que gobierne 20 de los últimos 24 años. El PLD... Sí, pero por algo salió. Claro. Y no me adhiero a la tesis de que esa nueva clase media se comportó de manera malagradecida con ese PLD que la llevó a ese nivel. No compro esa tesis. Mira, déjame decirte, quizás hay un poco de eso, pero también las organizaciones, y te digo que salir del poder me duele mucho. Ese amigo tuyo, Temo. Salir del poder. Ese amigo tuyo, Temo. Es mi compañero de partido. Y mándale a decir que digo yo que está equivocado con esa tesis. Mira, por favor. A mí me duele mucho nuestra salida del poder, pero no por mí, ni por la parte dirigencial del PLD, sino por las bases de nuestro partido, que hoy sufren de la indolencia de un gobierno que los cancela sin ni siquiera pagarles sus prestaciones laborales por razones políticas. ¿Quién está armando esa marcha de ir a protestar sin ropa? Pero ¿son ustedes? Hay momentos donde las organizaciones necesitan un espacio para poder corregirse. Y el PLD está en un proceso de corrección. Ahora, nosotros somos mucho más rápidos que los otros partidos. Al PRDM, es decir, al PRM, le tomó 14 años hacer la transición generacional. A nosotros, en 6 meses, hemos podido realizar esa transición e incorporar nuevas generaciones a la más alta dirección del partido. En menos de 6 meses, reformamos nuestros estatutos. En menos de 6 meses tenemos una nueva línea organizativa y política. Y en menos de 6 meses ya tenemos posiciones nuevas sobre temas sensibles como la economía, el medio ambiente, el emprendimiento, la agricultura. Y ese PLD, sobre la base de esas ideas, se va a dedicar a partir de ahora a acompañar al pueblo en sus luchas y reivindicaciones, en la calle, con la gente, proponiendo políticas públicas sustentadas en evidencia y demostrando que ellos no saben gobernar y que los que conocen cómo debe administrarse el Estado y los que han impulsado las grandes transformaciones a favor del pueblo hemos sido nosotros. De esos candidatos presidenciales que nombraste, ¿cuál es el de Danilo? El PLD es nuestro candidato presidencial por el próximo año. Rafael. Y ese PLD lo vamos a convertir en un fenómeno de popularidad que conecte con las necesidades del pueblo dominicano. El próximo año o este año va a ser difícil, Aneolis, y tenemos que tomar conciencia de eso. El gobierno va a intentar imponer una reforma impositiva contraria a lo que propuso en la campaña. Va a tomar decisiones que van a afectar posiblemente a las clases populares. Pero allí estará el PLD al lado del pueblo, ejerciendo su rol de oposición constructiva pero firme. Tienes que grabar esa frase, allí estará el PLD, pero te recomiendo que te pongas una capa y el logo de Superman y lo grabes así. Rafael, gracias por compartir con nosotros. Seguiremos consultándote temas al estilo de Impolíticamente Correcto. El que le da los hierros eres tú, Aneolis, y tú eres el hombre de acero. Gracias a Rafael Paz por compartir con nosotros. Seguimos entrevistando a los principales actores jóvenes de la política dominicana, así que esto no termina aquí.